En las economías ilegales, como la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico o el tráfico de tierras, no solo están involucradas organizaciones criminales que buscan a toda costa, sea con muerte, explotación humana y destrucción de la naturaleza, enormes ganancias libres de impuestos. También se benefician grandes empresas transnacionales, la banca y una serie de actores oficiales del sistema de manera solapada. Es el caso de la minería ilegal de La Pampa, en plena Amazonía de Madre de Dios, en Perú, donde conviven trabajadores explotados, mineros agresivos, contrabandistas, proxenetas, esclavas sexuales y muchos más alrededor de la explotación del oro. El problema de fondo, por el que no se puede acabar con estos verdaderos campos de concentración, donde la muerte está a la vuelta de la esquina, tiene que ver también con intereses corporativos que lucran con esta economía subalterna. Desde el sistema bancario internacional que demanda oro venga de donde venga, hasta una cervecera transnacional que con su monopolio controla el negocio en la zona porque le retribuye millones en ventas, así se promueva más la explotación sexual. La Pampa, ubicada en el kilómetro 108 de la carretera interoceánica sur que comunica el Perú con el Brasil, es un verdadero infierno. Y sobre ese modelo económico ilegal de muerte y destrucción vamos a conversar con Gabriel Arriarán, un investigador que se la ha jugado por descubrir qué hay detrás de todo esto. Gabriel es antropólogo y desde hace algunos años ejerce de acucioso reportero en zonas de intenso conflicto. Ha fundado Frontera Pirata, un espacio de comunicación para periodistas, etnógrafos y escritores que se mueven en los márgenes del Estado. Bienvenido, Gabriel, a Disidentes. Un gusto estar acá contigo Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. para hablar de un tema un poco duro, complejo, bastante triste y que implica mucha muerte, mucha destrucción a cambio de ganancias para no Muchos sé, intereses por también muchos implican. intereses, ¿no? Y es como la fase apocalíptica del capitalismo, según las palabras de Rita Segato. Creo que esta es el claro ejemplo de esta fase apocalíptica. También con los incendios de la Amazonía que tratamos con Roger Rumril, esta situación de La Pampa, que es un caso emblemático, creo que, de la minería ilegal y que tú has investigado muy bien. Entonces, para comenzar, ¿cuál es la situación actual de La Pampa? ¿No? Porque si bien es cierto, el ejército ahora tiene una base ahí, hay un mayor control, no se trata solamente de ya controlar, sino de también investigar y ver lo que ahí pasó y puede seguir pasando. Hay fosas, se habla de fosas Ujú. clandestinas, muchos muertos, mucha explotación sexual, trata, esclavitud. Entonces, cuéntanos para entrar en tema, ¿cuál es la situación de La Pampa? Bueno, como decías, ahora hay una base militar establecida sobre el territorio que eh, hasta donde tengo entendido, ha sido bastante efectiva en reducir los focos de minería ilegal que había en esa zona. Está establecida ahí desde febrero, pero evidentemente eso no va a ser suficiente, ¿no? Una de las primeras cosas que tendríamos que hacer, me parece que tendría que hacer el Perú como nación en ese lugar es entender qué ha sucedido, ¿no? Y, digamos, lo primero que se me viene a la cabeza respecto del establecimiento de esta base militar es, bueno, ¿y qué pasó con todos los operativos de interdicción que hubo antes, ¿no? Toda la plata invertida ahí, ¿no? Entonces, entre el 2013 y julio de 2016, pedí a través de acceso a información pública, de la ley de acceso a información pública, pedí un reporte de cuánto se había gastado el Estado peruano en operativos de interdicción. Eran más de 500 millones de soles, ahora no tengo la cifra exacta, y más del 60% de ese presupuesto se había gastado en operativos de interdicción en Madre de Dios. O sea, que entre las fuerzas del orden. Exacto, ¿no? Digamos, esto fue durante todo el gobierno de Humala, mientras estuvo Pulgar Vidal en el Ministerio del Ambiente, ¿no es así? 300 millones más o menos, ¿no? En Madre de Dios eran como 270 y tantos millones, 277 millones de soles gastados en operativos de interdicción. Eso evidentemente no lo gastaba el MINAM, lo gastaban las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, ¿no? Estaba Urresti ahí en esa época.
con Urresti y luego vinieron otros altos comisionados de interdicción de la minería ilegal. Eh, y en realidad lo que generaron fue digamos, no tuvieron ningún resultado. La minería ilegal no desapareció del lugar. Y por el contrario, lo que sucedió es que a raíz del comienzo de esos operativos, La Pampa, de un campamento de minería ilegal, se transformó en una suerte como de México en pequeñito, ¿no? O sea, con lo que decía, fosas comunes, bandas de sicarios operando sobre el territorio, eh, un montón de muertos, bueno, un montón de dolor en general, ¿no? Y porque ahí tiene una maldición La Pampa, ¿no? 2 metros bajo tierra y oro, en plena Amazonía. Cerca de la reserva del Manu, digamos, una Es, zona donde hay carretera. esto está, La Pampa, para ubicarnos geográficamente, es el territorio que se ubica entre la ciudad de Mazuco y la ciudad de Puerto Maldonado, ¿ya? A lo largo de la carretera interoceánica. Y a ambos lados de la carretera interoceánica. Entonces, hacia el lado, digamos, si uno va desde el Cusco hacia Puerto Maldonado, hacia el lado derecho, esa es toda la zona de minería ilegal, que es, digamos, la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Tambopata, perdón. Claro. Hacia el lado izquierdo es lo que durante el gobierno de Alan, cuando estuvo BRAC en el Ministerio del Ambiente, es lo que se denominó como corredor minero, ¿no? Es donde están digamos, los informales. Pero en realidad es el mismo territorio separado únicamente por la carretera, ¿no? Entonces, hubo, en ese cambio de gobierno, entre García y Humala. García y Humala, pasaron cosas bien importantes y bien decisivas para la conformación de lo que hoy conocemos como La Pampa, ¿no? Digamos, esta serie de asociaciones entre minería ilegal, delincuencia, sicariato, asesinados, desaparecidos, etcétera, ¿no? Hasta cuando terminó el gobierno de Alan, La Pampa era básicamente un campamento de minería que en ese momento ni siquiera era ilegal, porque digamos, fue ilegal después, como habían tantos otros en Madre de Dios en ese momento, ¿no? Y venía la gente de la sierra y a trabajar, sacaba su oro. Bueno, esos campamentos siempre tuvieron un nivel de peligro más o menos importante, pero no al punto que llegamos a ver después, ¿no? Si, si, si recuerdas, en esos primeros 6 meses del gobierno Humala hubo toda una serie de, digamos, como de trapicheos políticos, ¿no? De, bueno, si el gobierno Humala era de izquierda, no era de izquierda, el cambio de gabinete de Lerner, luego entró Valdés, ¿no? Sale Giesecke del Ministerio del Ambiente, ¿no? Con todo este asunto de Conga, con sus viceministros, creo que en ese momento estaban Cabieses y de Chávez. Sus viceministros, sí, efectivamente. Y ellos, bueno, estaban viendo también este tema de minería ilegal. Entonces, bueno, salen con Giesecke. Ellos tenían, digamos, una aproximación y una visión del tema que era bastante interesante. Yo creo que hubiera podido funcionar. Duró muy poquito, 4 meses, sí, ¿no? Hasta que, digamos, Humala se casó con la CONFIEP. Entonces, ¿qué había pasado antes? BRAC había creado lo que se conoce como el corredor minero, y esto había suscitado que cooperativas y asociaciones de viejos mineros del río Malinoski, que es uno de los afluentes del Tambopata, quedaran fuera de la ley, ¿no? Digamos, el corredor minero es, bueno, en esta zona se puede hacer minería, o digamos, podría estar permitida la minería, pero en esta zona, fuera de este corredor definitivamente no se puede hacer minería. La Pampa quedó fuera. La Pampa quedó fuera. Y en esta cuenca de este pequeño río llamado Malinoski estaban establecidos y están todavía establecidos 3 asociaciones de mineros que son anteriores incluso a la creación de cualquier área natural protegida. O sea, están ahí antes de que hubiera Reserva Nacional de Tambopata, Parque Nacional Baguaja-Sonene, antes incluso de que la antecesora de la Reserva Nacional de Tambopata es la zona reservada Tambopata-Candamo. Eso después se dividió y en fin.
Bueno, ellos tienen derechos sobre la tierra que son anteriores a esta formación de estas áreas naturales protegidas. Y con esta acción de BRAC, digamos que quedaron fuera de juego, ¿no? Quedaron fuera de la ley. Sin embargo, BRAC, que era, digamos, si tenía alguna virtud, me parece, es que era un ministro que salía al campo, digamos que no tenía mayor problema en ensuciarse los zapatos, ¿no? Fue a hablar con estos mineros les emitió un salvoconducto para que ellos no fueran objetivo de los operativos de interdicción, porque se dio cuenta muy claramente, además era clarísimo, que si el Estado atacaba a estos mineros y los debilitaba, entonces los mineros ilegales, los que recién estaban entrando a La Pampa, iban a tener vía libre de entrada hacia la Reserva Nacional de Amapata y el Parque Nacional Baguaja-Sonene cruzando el Malinowski, ¿ya? Eso, además, lo he conversado yo con el mismo BRAC, digamos, algunos meses antes de que muriera. ¿Qué pasa cuando hay este cambio de gabinete durante el gobierno de Humala? Los primeros mineros en ser interdictados son estos del Malinowski. Y entonces ahí comienza La Pampa, pero con furia, ¿no? Fueron 2 interdicciones sobre estas AMATAF, Asociación de Mineros Artesanales Tauro Fátima y Apailón, que ahora no me acuerdo cuál es el acrónimo para esa. Y están los de Manuani también, ¿no? Entonces, debilitados estos mineros ya, y debilitados además, sin ningún tipo de apoyo del Estado, los forestales, los castañeros, los agricultores que estaban en esta zona, pues ya entraron los mineros con todo, ¿no? O sea, los mineros, digamos, más vinculados al crimen organizado. Claro. Bien, pero ahora la situación un poco está, digamos, estable con esta base militar ahí. Y bueno, se ha gastado menos, entiendo yo, pero hay un statu quo de, digamos, de control, ¿no? Hay un cierto control, ¿no? Mucho mayor que el que había cuando se hacían estos operativos de interdicción. Digamos, cómo funcionaba, que eran totalmente contraproducentes, porque más bien contribuyeron a esparcir a los mineros por todo ese territorio, porque entraban las Fuerzas Armadas. Digamos, era ya como un baile que todo el mundo bailaba, ¿no? Bueno, Un ritual. va a haber una interdicción. Todo el mundo sabía que iban a entrar los militares, la policía, escondían los motores, los fondeaban, etc. Dejaban el ripio de motores o de cosas de madera que ya no les servían para que hicieran el show de las explosiones, ¿no? Entraba la prensa con estas tomas con el ángulo completamente abierto y salía la explosión, ¿no? Ahí en medio de la selva. Era un espectáculo, ¿no? Ahora bien, tú entras a investigar y descubres otros intereses. Descubres que no solamente está ahí el crimen organizado, sino otra lumpenería que pasa de cuello y corbata, ¿no? Y investigaste y encontraste el tema de la cerveza. Y el tema de los millones de soles y un montón de plata que solo en La Pampa, y bueno, también tu hipótesis ahora es que es también en otros yacimientos ilegales, empresas como Bacus sacan y no les importa que haya explotación sexual. Cuéntanos un poco de eso. A ver, en el caso de la cerveza, La Pampa se había constituido en uno de los principales focos de explotación sexual y trata de personas en el país, ¿no? Entonces, a 100 metros de la carretera, del kilómetro 107, habían 30 locales donde continuamente se rescataban a menores, víctimas de trata, víctimas de explotación sexual, víctimas de trabajo forzoso, etc. Y en marzo del 2014, me parece, ingresé al penal de Puerto Maldonado y conversé con una de las internas que estaba ahí por trata de personas, era una cocinera. Y por intermedio de ella y de su abogada, accedí al expediente. Y en el expediente encontré, digamos, como que la base de toda de toda la investigación y de todo lo que sucedió después, ¿no? Fue como, no sé, un pequeño tesoro de información en ese expediente. Era el cuaderno de cuentas
del Prostibar donde esta cocinera había estado trabajando. Entonces lo que hice fue volcar ese cuaderno de cuentas, escrito a mano, ¿no? De forma muy, no sé, Rudimentaria. sí, muy rudimentaria, lo pasé a un Excel. Y al pasarlo al Excel y hacer las sumas y cuentas, las sumas y restas más elementales, me di cuenta que el 75% de los ingresos brutos de ese local eh, eran por venta de cerveza. No eran por explotación sexual, no era por venta de servicios sexuales. De hecho, la venta de servicios sexuales era la ganancia de las chicas, más que del local. O sea, digamos, la explotación sexual, las esclavas sexuales eran como el regalo para Eran el el negocio. gancho, eran como una publicidad de carne y hueso para la cerveza, que digamos, los parroquianos de estos lugares no solamente podían ver, sino que además podían tocar, oír y acostarse con ellas en algún hostal de la zona, ¿no? Entonces la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual en lugares como La Pampa están muy, pero muy vinculadas a la venta de cerveza, ¿no? Ahora, Bacus, que tiene el monopolio de la cerveza en el Perú y que además está controlada por una transnacional que es Ambev, ¿no? Podría decir, oye, pero yo vendo cerveza y no me están comprando y la venden por allá. ¿O hay una relación directa? ¿Tú ves que hay una relación directa? Cuéntanos, por favor. Sí había una relación directa porque Bacus tenía un distribuidor, nuevamente a 100 metros de todos estos locales, C&C Distribución Escandia, vendiéndole C&C Distribuciones. C&C Distribución Escandia, vendiendo cerveza a todos estos lugares, ¿no? ¿Como exclusivo? Bueno, ¿a quién más le iban a vender cerveza en ese lugar? O sea, ese distribuidor estaba ahí para proveer a los prostíbares de la zona. Casi que ¿Qué exclusivamente. relación hay entre ese distribuidor y Ambev y Bacus, digamos? Digamos que Bacus tiene como, hasta donde he podido investigar, tiene dos sistemas de distribución. Ellos han estado como invirtiendo y, no sé, haciendo un esfuerzo muy grande en hacer la distribución directa, que es la que, digamos, si tú vas y vas a una bodega y te quieres comprar una cerveza, lo más normal es que Bacus le haya vendido directamente esa cerveza a esa bodeguita, ¿no? O a un supermercado, ¿no? Ese es, digamos, son sus canales de distribución y de venta directa. O sea, tiene, ¿no?, bien controlado el tema de la distribución. Y hay otros espacios que curiosamente coinciden con zonas donde hay algún tipo de conflicto social, en donde por lo que he podido hablar digamos, esto es información que he recogido de antiguos distribuidores de Bacus que luego se pelearon con la cervecera. Ya. Bacus licita los territorios de distribución, ¿no? Entonces, si licita un territorio de distribución en el kilómetro 108 y lo gana C&C Distribución Escandia, tiene que saber qué había en ese territorio. ¿Por qué licita un territorio de distribución de cerveza en un lugar donde hay trata de personas, o sea, explotación sexual? Bacus podría decir, en esa zona no se vende porque hay explotación sexual, podría decirlo. Claro, y de hecho cuando apareció, bueno, uno de los grandes problemas que he tenido con esta investigación, digamos, la mayor cantidad de enemigos que me ha ganado esta investigación no han sido en Madre de Dios, curiosamente, sino aquí en Lima, ¿no? Porque yo envié los resultados digamos, de esos reportajes que iba sacando en Frontera Pirata, que es pequeña revista virtual que... Ahí está todo, ¿no es cierto? Ahí está todo, sí. A todos los medios de comunicación. A todos. Y el único que mencionó el asunto digamos, con nombre y apellido 3 minutos en la televisión fue Beto Ortiz. Y a raíz de esa mención, pero te estoy hablando, he enviado al Comercio, he enviado a La República, he enviado a Hildebrand, he enviado a todos. Y nadie sacó nada. He enviado en fin, a todos los que te puedas imaginar. Bueno, Bacus es muy poderosa. No olvidemos que además Fernando Zavala, que era el CEO de Bacus en ese momento, ¿no? Más o menos en esas fechas, después fue primer ministro. De hecho,
El cuaderno de cuentas a partir del cual hice la investigación es de noviembre de 2013 y efectivamente en 2013 Fernando Zavala era gerente general de Bacus y además uno de los directores de Bacus en ese momento, en el momento en el que está fechado el cuaderno, era Pedro Pablo Kuczynski. Imagínate, pues entonces después uno presidente, el otro primer ministro, bueno, podemos comprender por qué cosas como La Pampa eso continúa, ¿no? Entonces, volviendo al asunto de los medios de comunicación, Bacus invierte millones en publicidad, Claro, ¿quién se ¿no? va a meter, pues, ¿no? Pero Eh, qué perverso, ¿ah? Qué perverso eso. entonces, bueno, imagino que ya después hablaremos de esto, pero sí, o sea, yo siento que esta investigación fue completamente silenciada, ¿no? Ahora, entonces no solamente es el crimen organizado clásico que se beneficia con la minería ilegal y además con todo el sicariato que hay ahí y con la trata, sino también otros intereses corporativos. ¿De cuánta plata estamos hablando? De ganancias, digamos, más o menos al ojo, en la Pampa o algo así. Mira, en el caso de la cerveza, yo hablé con el distribuidor, me hice pasar como alguien que trabajaba en una empresa de estudios de mercado Ujú. y él, por confesión propia, me dijo que vendía entre 25.000 y 30.000 cajas de cerveza al mes. Eso era 1.250.000 soles mensuales. Eh, Más yo- de 12 millones al año, solo en esa distribuidora. Ahora, ¿cuánto es el presupuesto nacional? eh, ¿Cuánto cuesta la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas en el Perú? 7 millones de soles, 8 millones de soles. Perdón, o sea, esa distribuidora produce más para Bacus que el presupuesto entero contra la trata ilegal. Y esa cerveza que se vende ahí, pues tiene que ver con una, tú decías, ¿no? Es como una propaganda de cerveza con trata o con mujeres de carne y hueso, así como en los 90s, todas las propagandas de cerveza, ahora es políticamente incorrecto hacerlo, pero en ese momento toda la propaganda de Bacus era a través bueno, las cervecerías en general, con mujeres, en poca ropa y tal, ¿no? Ujú. Bueno, sí, eso es lo que sucede. De hecho, cuando al día siguiente de que hubo la mención, de esta mención en la tele de la investigación que había hecho, Bacus retira la distribución a se dice Distribuciones Cándido. Pero solo al día siguiente de que había salido 3 minutos en la tele. Y después, ¿cómo Y la retoma? después me han llamado, nos hemos sentado a conversar. Han, eh, dijeron que iban a llamar a una reunión para, digamos, ver este tema y ver de qué manera la empresa se involucraba en la solución del problema. Eso fue en enero, hasta ahora no han hecho nada, Enero ¿no? 2019. Sí. Bueno, ahora, mira, qué fuerte esto, ¿no? Porque también hay otras empresas. Tú mencionas en tu investigación también otras empresas, incluso de otros países que se benefician. Pero claro, es que ese oro que sale de ahí tiene que lavarse, ¿no? Entonces interviene el sistema bancario, otras empresas. ¿Nos puedes contar un poco más? Bueno, el oro, digamos, la Pampa se organiza a partir de lo que los mismos mineros llaman motores. Un motor para funcionar necesita mínimo unas 3 personas, ¿no? Alrededor de un motor se genera como una pequeña operación minera, ¿no es cierto? Ujú. Y hay, no sé, había un número indeterminado de motores trabajando en La Pampa. Este, el oro que ellos sacan se acopia, digamos, hay varios acopiadores, ¿no? Y ese oro vuelve a copiarse a través o vuelve a centralizarse a través de, uno de ellos es un personaje, un conocido personaje del AMPA local, que era Peter Ferrari. Claro. Eh, ¿Por qué está preso Peter Ferrari ahora? Porque él creaba empresas para exportar, no sé, cientos de kilos de oro, pero era una sola exportación y luego la empresa no hacía nada. Y esa exportación, digamos, esas ventas las hacía refinerías de Italia, de Suiza, de Estados Unidos, ¿Puedes decir ¿no? nombres de esas refinerías? Bueno, una de ellas es NTR Metals, que ha perdido un juicio precisamente por ingresar y lavar oro en Miami. Esta empresa es bien particular porque NTR Metals es propiedad de otra empresa que se llama L-Metal y L-Metal a su vez es propiedad de Scotia Mocatta, que es digamos, es una de las empresas que está en el directorio del London Bullion Market, que es
la institución que controla el comercio mundial del oro, ¿no O es sea que en cierto? tiempos que sube el oro, peor todavía es. Entonces, digamos, el origen o uno de los... Aquí hay como que deslindar responsabilidades, ¿no? Después te digo los nombres de las otras empresas, pero no sería justo y Perú no tendría por qué lidiar solo con este problema cuando han habido, digamos, empresas de estos países que te menciono plenamente implicadas y con plena conciencia de dónde estaban comprando el oro, en este problema de la minería ilegal, ¿no? En Madre de Dios, pero no solo en Madre de Dios, o sea, porque no hay, o sea, te hablo también en Rinconada, te hablo también en el Trapecio Amazónico, te hablo en Huánuco también hay minería ilegal. Que si una distribuidora, en el caso de la cerveza, da 12 millones, solo una y hay un montón, y después todas las zonas y el oro que sale ahí, muchos aquellos que de repente se sientan en Londres tomando su café o un gran restaurante y que viven de esto, están bebiendo de la sangre de estas zonas. Sí, claro. Bueno, otra empresa, por ejemplo, esta me parece que suiza es PAMP, ¿no? Es otra refinería. La otra italiana, Ital Preciosi. Entonces, yo no veo realmente ninguna razón por la cual Perú no pueda o no deba demandar internacionalmente a estas empresas una compensación por un daño casi que irreparable que se ha hecho en la Amazonía del Perú, ¿no? Porque recuperar ese territorio va a costar un montón de tiempo y va a costar un montón de plata si es que se recupera. Y además todos los muertos de estos trabajadores andinos que de repente en las provincias de Cusco no tienen plata, están sin oportunidades, bajan ahí, nadie los conoce, mueren, ¿no? Y están en las fosas comunes, o sea, es un grave, ¿no? Eso sí es responsabilidad es responsabilidad nuestra, ¿no? Digamos, Madre de Dios, como el resto de la Amazonía, siempre ha sido una vía de escape para la pobreza. Ujú. Un Estado reacio a luchar contra la pobreza directamente, en vez de pelear, de enfrentar el problema, lo que ha hecho es como patearlo hacia la selva, ¿no? De eso vamos a hablar en un ratito, pero tú comenzaste diciendo que de todo esto te enteraste porque fuiste al penal de Madre de Dios de Puerto Maldonado, encontraste un file donde había una cocinera Ujú. que era acusada de trata. Sí. Entonces, ¿por qué se criminaliza de repente a personas que son oprimidas? ¿Cómo es así que los verdaderos responsables no están en investigación o están perseguidos y se termina usando chivos expiatorios, ¿no? Bueno, aquí hay digamos, una ONG, que más que una ONG es como un lobby que siempre ha estado como queriendo arañar cositas del Ministerio del Interior, que es Capital Humano y Social Alternativo, ¿no? CHS alternativo. Sí, que digamos son Ricardo Valdés, Carlos Basombrío, Rospigliosi, Perdón, Rospigliosi, ex ministro del Interior. Basombrío, ex ministro del Interior también. Valdés viceministro. Valdés, viceministro. Ellos también. A ver, cuéntanos un poco esa relación. Digamos, ellos son los que han dominado el relato de la trata de personas en el Perú desde que comenzó este tema, más o menos con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ujú. Más o menos por esa época comenzó a cobrar relevancia y entonces han recibido millones de dólares, ¿De literalmente, quién? de la cooperación internacional, ¿Especialmente de alguna agencia? especialmente USAID. De USAID, la cooperación norteamericana, Sí, ok. para, digamos, luchar contra ese problema. Entonces, con todos esos millones de dólares, nunca se dieron cuenta que en el caso de la trata con fines de explotación sexual, que es la más común, como el 80% de la trata en el Perú es para este fin, nunca pudieron darse cuenta que digamos que la base financiera de este delito estaba en el comercio de cerveza. Eh, no sé, a mí me resulta un poco... mm, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Pero lo que sí me parece claro es que gente tan incompetente no debería estar decidiendo la política nacional para la lucha contra la trata de personas, pues, ¿no? Si a lo largo de tantos años, con tanto dinero, no te das cuenta, o sea, es como no querer mirar al elefante dentro de la habitación y luego miras que ¿quién nombra a Sombrío ministro del Interior? PPK. Kuczynski,
cuando Zavala Zavala, primer ministro. era primer ministro y bueno, como ya hemos dicho, pues ellos habían sido... Directores de Bacus. ¿Entiendes? Y el Entonces, otro de CH, o sea, conocen La Pampa, digamos. entonces es una... Da risa, pero es bien triste, ¿no? Sí, realmente qué fuerte eso que señalas, ¿no? Y otros actores, ¿qué otros actores hayas mencionado ya? Bueno, empresas, Bacus, otras empresas de fuera, has dado varios nombres. Hay un dato importante. Tú me preguntabas por qué se criminaliza. Sí. Basombrío Valdés publicaron un libro pidiendo que hubiera... que tenía que elevarse el número de sentencias por trata de personas en el Perú. Ahí hay, digamos, un indicador de éxito de proyectos para la trata de personas, ¿no? Ya. Tal proyecto ha elevado el número de sentencias por trata y en realidad uno se pregunta por qué deberían haber más sentencias. Lo que tiene que haber son casos mejor investigados, mejores recursos para investigación y para investigaciones que realmente marquen la diferencia, no para investigaciones que... De la cocinera, de los chivos expiatorios, ¿no? Entonces, ha habido, digamos, las fiscalías han recibido una serie de incentivos y además también tienen que cumplir con una serie de cuotas de personas detenidas y de juicios ganados por trata de personas. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Que los fiscales y la policía han barrido con todos los proletarios de la trata o incluso con las mismas víctimas de trata que había en La Pampa. Entonces, muchas de estas personas, casi todas mujeres, han terminado en el penal, o sea, siendo víctimas de una u otra manera, han terminado siendo procesadas por un delito. Tú hablaste de un caso y lo publicaste en Frontera Pirata y también diste una pelea, el caso de Mayra, ¿no? Que era una, digamos, esclava sexual que un día, como bien dices, se avisa, viene la interdicción, el ritual de la interdicción o de la intervención policial, salen los verdaderos responsables, a esta le dicen, bueno, pongan a esta víctima de explotación sexual, la ponen de cajera a cobrar y finalmente viene la interdicción y la agarran a ella como tratante. ¿Nos puedes contar más? A Mayra yo la conocí por intermedio de una investigación que había contratado Promsex, la ONG Promsex, Okay. Que se hizo en el kilómetro 107. La investigación en realidad era bastante buena porque fue la primera y la única vez que se han podido levantar 116 encuestas largas en un lugar como este, ¿no? O sea, eso se hizo a través de una campaña de salud. Y bueno, yo estuve ahí, digamos que yo había diseñado la metodología de la investigación y bueno, luego fui coautor del libro que resultó de esta investigación. Y en esta, digamos, en esta campaña de salud se acerca una chica, Mayra, bueno, pasa por todo como una de las 116, ¿no? Y 4 meses después vuelvo a ingresar al penal de Puerto Maldonado y ella me reconoce y me dice, usted estaba en la campaña de salud. Y yo le pregunto, ¿y tú qué haces acá? ¿No? Y era que 2 semanas después de esta campaña de salud se había producido una denuncia por una pelea que sucedió en el bar donde ella venía siendo explotada. Y bueno, las indicaron a ella como cómplice del delito de trata de personas. Ella tenía menos de un mes en el lugar y, digamos, una semana antes la habían puesto a cargo de la caja. ¿La habían secuestrado a ella? ¿Cómo había llegado ella ahí? Cuando yo regreso a Lima y reviso la base de datos que se había generado de esta investigación, de esta campaña de salud, Mayra aparecía como víctima de trabajo forzoso, es decir, que no la dejaban salir y que estaba recibiendo castigos en su trabajo, ¿no? Entonces informo de esta situación a Promsex. En Promsex, en un principio digamos, no quieren involucrarse en el tema y bueno, hasta ahí no... Pero ¿cómo no saben? Pero, digamos, Promsex es una ONG seria, ¿no? Bueno, hasta ahí tú no puedes obligar a la gente a ayudar tampoco si no quiere, ¿no es cierto? Okay.
Entonces, bueno, en fin. De hecho, me pidieron, porque yo saqué hasta la historia de Mayra, hasta ese momento también la publiqué en Frontera Pirata y ellas me pidieron, no, por favor no publiques nuestro nombre, ¿no? Asociado a este caso. Y yo respeté eso. Pero casi un año y medio después, Mayra continuaba en la cárcel con prisión preventiva y tuvo la suerte de cruzarse con un abogado de oficio que felizmente sabía lo que estaba haciendo. Y se abrió ya la habían sentenciado a 8 años de prisión. Vaya. Y se abrió una posibilidad para que se anulara el juicio y que Mayra saliera libre y se iniciara un nuevo proceso, ¿no? Pero para eso se necesitaba introducir nueva prueba, ¿no? Y parte de las nuevas pruebas que la Fiscalía no había tomado en cuenta eran el libro que se produjo por esta investigación de Promsex, la encuesta correspondiente a Mayra, ¿no? La encuesta que se le hizo a Mayra, y las entradas en la base de datos a donde se había volcado la información de Mayra, ¿no? Entonces yo solicité esa información a Promsex y en Promsex se negaron tajantemente a entregar. ¿Diciendo qué? Que adujeron que ya no tenían la información. Era mentira. La base de datos la tenía la directora, Susana Chávez, en su correo, porque yo se la había enviado por correo. O sea, y sobre las encuestas, luego, bueno, de eso no podría afirmar si las tenían o no. Fuentes dentro de Promsex me dijeron que sí las tenían. Luego la directora dijo que no. Todo lo que tú cuentas aquí tiene que ver con por qué esto no se puede acabar, ¿no? No es como tan simple como decir, bueno, vamos a quitar la minería con la fuerza del Estado, la minería ilegal y toda esta muerte que origina y todo este sufrimiento que origina y toda esta sangre que origina ahí. No es tan fácil. Estás contando una complejidad donde hay un montón de actores involucrados y tal. Entonces, ¿nos puedes hacer un resumen rápido de por qué esto no se puede acabar tan fácil? Yo creo que la primera razón es porque nunca entendimos qué ha sucedido en un lugar como La Pampa, ¿no? Y entonces simplemente poner una base militar y esperar a que todos los muertos y todos los desaparecidos que hay ahí se olviden, eso, o sea, La Pampa va a quedar, en mi opinión, digamos, como dicen esta frase súper guachafa, los anales de la historia, como algo similar a los crímenes del Putumayo. De aquí a 100 años se va a leer lo que sucedió en La Pampa como se lee ahora lo que sucedió en el Putumayo, ¿no? Durante la época del caucho. Ha sido una cosa muy, muy similar. Entonces necesitamos entender, necesitamos saber qué ha sucedido ahí, necesitamos saber la verdad. Los peruanos necesitan saber qué cosa ha pasado ahí. Porque hay fosas comunes, hay un montón de gente desaparecida. Digamos, ahí existe la necesidad de, primero, identificar a esos muertos y segundo, devolverlos a sus familias, darles una sepultura digna, ¿no? De hecho, hay una moción que espero que prospere en el Congreso, que va a ser el Frente Amplio. En ese Nuevo sentido. Perú, ¿no? Perdón, en Nuevo Perú, sí. Nuevo Perú, okay. Y espero que realmente que prospere, ¿no? ¿De qué se trata esto? Eso, de hacer una comisión investigadora de lo que ha sucedido en La Pampa. Una comisión de la verdad de La Pampa. Como mínimo una comisión investigadora, ¿no? Bueno, saber quiénes son o sea, lo que te decía, ¿no? Quiénes son las personas que están muertas ahí, quiénes son los desaparecidos, cómo se generó esto, qué intereses habían, ¿no? Y luego comenzar a deslindar responsabilidades. El mismo Estado peruano tiene un montón de responsabilidad en eso también, no es solamente el sistema financiero internacional, ¿no? Porque, digamos, una de las maneras de evitar que esto vuelva a ocurrir es haciendo una inversión realmente fuerte en la lucha contra la pobreza en Cusco y Puno. Donde digamos, bajan los trabajadores y las trabajadoras para esto, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, un ejemplo.
hablando con una directora de un colegio secundario en Urcos, ella me contaba que cada año, bueno, los chicos que pasan, pues ponte de tercero de media, cuarto de media, ¿no? O de cuarto de media, quinto de media, cada año eran menos. Digamos, varios de esos chicos que no volvían a matricularse el año siguiente era porque se iban a trabajar a la minería ilegal, sea como obreros o sea como damas de compañía, a la pampa, ¿no? Entonces, O sea, que eran explotados o laboralmente o sexualmente. Explotados y sí. explotadas. Qué fuerte. Entonces, ¿cómo evitas digamos, que estos jóvenes migren hacia campos como estos? Y sucede algo similar con la madera ilegal, con la tala, ¿no? Política pública, ¿no? Con el narcotráfico. Necesitas primero generar oportunidades de empleo en la misma zona. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si es que en Urcos y en toda esta zona de Quispicanchis, y, digamos, esta zona altoandina de Cusco, Puno, digamos, que expulsa permanentemente población hacia Madre de Dios, las municipalidades tuvieran un programa de trabajo temporal para el verano para los jóvenes? De repente que no les paguen tanto como la minería, pero digamos ya dicen, estás desincentivando que un chico de 15 años se vaya a trabajar a un campamento, y que posiblemente termine herido o muerto, no sé, en una poza, ¿no? Eso es una cosa. O sea, tienes que generar oportunidades Claro, de claro. empleo, tienes que generar mejores condiciones de salud, mejores condiciones de educación. Tienes que invertir realmente en capital humano, ¿no? O digamos, en mejorar las condiciones de vida de esas comunidades. Tú vas a comunidades o sea, y algunas presentan índices de pobreza que son Claro, africanos. pero bueno, ya no tenemos tiempo para más, pero no quisiera terminar el programa sin que nos cuentes rápidamente qué es Frontera Pirata, la apuesta un poco política que se tiene ahí también. Frontera Pirata funciona como una revista virtual, Ujú. hasta el momento de periodismo, ¿no? Ujú. Son crónicas periodísticas o periodismo de investigación. Eh, y bueno, eso es algo completamente abierto, una afiliación, pues, anarquista, ¿no? O sea, nos definimos como un sindicato anarquista de escritores, periodistas, O sea, no confías en etnógrafos. el Estado, Gabriel. No, para mí el Estado debería desaparecer, cualquier Estado. Bueno, ¿y quién va a ser entonces estas oportunidades para esta zona de... Bueno, si no hubiera estado, creo que este tipo de cosas no, no, no habrían pasado en primer lugar. Pero, pero bueno, eso es Frontera Pirata. Bueno, de esos temas de repente dan para otro programa, el tema de las apuestas políticas y el anarquismo como corriente. Te agradecemos mucho el haber estado aquí y bueno, esperemos que esta plaga que se vive ahí, esta desgracia en La Pampa y otras zonas acabe. No, muchas gracias a ti por prestarme este espacio.